mi nombre es Ivana Olalde y hoy voy a entrevistar a Isidro Valencia López. Muy bien. ¿Tiene algún recuerdo o historia que le hayan contado sobre sus padres familiares como cuando era bebé? Mis familiares, bueno, yo me crié con mi abuela, no sé por qué. Entonces viví hasta, vamos a decir, toda la parte de la primaria que estuve ahí en Santa Cruz, viví con mi abuela hasta que se murió. Y cuando se murió, me dieron una beca y me mandaron a estudiar a Guanajuato. Estudié en el Ignacio Ramírez, que es un internado que está en los embajadores en Guanajuato. Sí. Por ahí de secundaria, no sé qué es ahora. Hice la primaria, terminé la primaria. Y de ahí sigue la secundaria, empezó la secundaria en ese tiempo, la normal. La normal de Guanajuato tenía de entrada, siempre fue normal. En ese tiempo, estudiar normal era mujeres. Entonces, en cantera, escuela normal, y en la entrada, en cantera, está grabado así. Y entramos en ese tiempo por becas de los municipios. Entramos 42, Guanajuato siempre ha tenido 42 municipios. E hicimos la secundaria de 3 de cada municipio. Uno se iba a la normal, a mí me tocó ir a la normal, otros iban a la universidad a estudiar Derecho, y otros iban también a la universidad para estudiar Contabilidad, porque según el gobierno en ese tiempo, que era Aguilar y Maya, uno que fue 3 veces presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y cuando estuvo en la primera vez, como presidente de la primera vez, hizo eso. La idea de él era que el presidente fuera una persona cooperada, entonces por eso quería una abogada. El secretario fuera de perdido profesor y supiera siquiera hacer las actas de nacimiento. Porque no sé, ahorita no sé cómo está esa mucho, pero yo, por ejemplo, me llamo Isidro, y Isidro lo escribieron con Y, yo no sé, no he encontrado casi, nomás en mi acta dice así. Y el otro que era contador era porque el tesorero realmente supiera hacer las cuentas de los municipios. Esa era la idea de si los explicar a todos cuando fuimos de varios municipios. Y en ese tiempo había unas personas que no he visto yo en ninguna parte. Había un señor de San Luis de la Paz que tenía los minerales y daba unas becas que se llamaba León Peña. Y había otras de uno de Guanajuato, a lo mejor ustedes no lo iban a mencionar, se llama Margarito Rocha. Era casi el dueño de la Sierra de Guanajuato. Y él hizo, por ejemplo, la Plaza de Toros de Guanajuato, se llama Margarito Rocha. Entonces, yo no he visto, como profesor trabajé en Chihuahua, norte de aquí, trabajé en Tamaulipas, en el centro del país, trabajé en Tacámbaro, trabajé en Puebla, allá en el sur trabajé en Mérida y Tabasco. Entonces, como era el secundario federal en ese tiempo, me hice maestro de secundaria. Cuando terminé la normal me dieron una beca para estudiar en la universitaria y yo estudié física y química. Y ahorita que hablando de básquetbol, cuando estuve en Tamaulipas, tuve siempre el equipo que ganaba en todas las competencias de secundaria. Nada más que ganábamos con alumnos que eran menores. ¿Qué saben los que son menores, verdad? Esos son unos güeros grandotes de pelo blanco. Y pues ganaban Laredo, Tamaulipas, Reynosa, Victoria, no importa cuál. Y aparte que ellos tenían
pagaban de su, ellos, esa hermana pagaba de su hogar, contrataba y traía maestros de educación física a la escuela de González. Porque yo trabajé en González. Y nunca vi, porque estuve en Chihuahua, y el que había menores no se les quedaba, ni siquiera iban a la escuela. Y los de ahí de Tamaulipas, esos sí iban ahí a la secundaria. Iban como quiera separados y tenían unas ventas. Y cuando ya se terminó la secundaria, porque yo viví siempre en la frontera, se venían conmigo porque todos los que terminaban se iban a volar. Y era más fácil sacar visa. Y en Roma, que en McAllen, en Laredo, en las ciudades grandes. Entonces ahí se iban porque era muy fácil. Y pues salían como unos 60 yo creo. Sí, eso fue mis estudios. ¿Sabes si de chiquito tenía algún objeto o juguete al que se aferraba mucho, como una cobija o un peluche? Fíjate que no se acostumbraba. En el pueblo que hay de Santa Cruz se hacen artesanías. Se hacen tejidos de algodón, de lana, se hacen sedazos, se hacen molcajetes, se hacen comales, se hacen, bueno, todo lo de cerámica. ¿Y esas actividades usted las hacía de pequeña? ¿O iba de que al parque o algo Pero especial? nos enseñaban. Les enseñaban. Y luego en la SEP hubo un tiempo que a nivel nacional hubo competencias le llamaban modelado. Y entonces, por ejemplo, siempre los que llegaron medio ganar eran los de Tonalá. Los de Oaxaca eran buenos para hacer figuras, pero hacían puras figuras históricas, no así bonitas. Y siguen hasta la fecha, digo, por ejemplo, Tonalá sigue haciendo figuras de santos. Si vas allí a San Juan de Dios, en Guadalajara, no sé si se han ido, y siguen haciendo, pero en las competencias nacionales eran los que ocupaban los primeros lugares. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando era niño, como jugar o estar con sus amigos? O sea, ¿qué es lo que hacía con sus amigos? Mira, jugábamos ahí en el lugar como se hacen artesanías, pero ya entraron cuando ya estaba como el cuarto, como el segundo, empezaron las fábricas que había de colchas, toallas y cortinas de ventana, empezaron a hacer ya con maquinaria, y entonces ponían para los obreros, cerca de donde estaban los talleres, ponían canchas de básquetbol. Había en la iglesia y en el mercado. Toda esta fecha, si vas a Santa Cruz, ahí en la iglesia, un lado de la iglesia, hay canchas grandes. Y yo cuando fui a Guanajuato, también empezaron los deportes, porque antes no había deportes. ¿Antes no había deportes? No, había nomás, era nomás marchar. Para el 16 de septiembre era todo. Sí, ya. La siguiente pregunta era qué tipo de juegos o deportes jugaba cuando era niño, pero entonces no había deportes. No, pero ahí en Juventino jugábamos. Sí, pero ahí jugaban de... Básquetbol. Básquetbol. ¿Y si le gustaba el básquetbol? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, cuando llegué hacia allá de Guanajuato, empezó también el señor Aguilar y Maya, empezó con el voleibol, la natación y sus albercas de ahí en Guanajuato, y casi en todos los municipios había albercas. ¿Recuerda cómo era su escuela de la primaria? ¿Le gustaba ir o no le gustaba? La escuela de la primaria, mira, empecé con la primera escuela primaria. Yo tenía compañeros que tenían 21 años. En ese tiempo, como empezó el gobernador las maestras que las mandaban desde la Ciudad de México, que era donde había escuela normal.
Entonces, los rancheros de ahí de Santa Cruz, pues les gustaban las maestras y, por ejemplo, todavía hasta cuarto, recuerdo que en cuarto tuve 3 maestras y las 3 se casaron y como los rancheros ahí, pues eran ganaderos, tenían dinero y desaparecieron. Voy a contarles una anécdota que pasó con un vecino, se nos perdió, en ese tiempo no se perdió gente. Y se nos perdió como a los 3 días y buscamos, nomás que nunca se le ocurrió a la vecina, se llamaba Catarina, la mamá, hasta que no les van a preguntar que si... Las preguntas son rápidas. Si había alguna maestra que no hubiera ido y si había, se llamaba Antonina Palacios y se lo llevó a México. Ay, no. ¿Cómo era la música que escuchaba cuando era adolescente? ¿Tenía algún grupo o cantante favorito? Mira, en ese tiempo se usaba mucho el juventino, siempre han venido de Brasil. Ahorita todavía hasta la fecha más de la mitad de la población vive aquí y vive allá. En octubre empiezan a llegar allá el juventino y se viene ya nomás, por ejemplo, pasando el mes de marzo, después de la Semana Santa, empiezan otra vez ahí hasta Chicago, ahí hasta el más grande es Obregón. Y hay muchos, como son rancheros ahí, y son ganadería, saben manejar la ganadería. Por ejemplo, en Wyoming y en todos esos lugares, aunque dicen, porque está como aquí, mira, los vaqueros y todos se inventaron, no aquí, si ven la historia, es en Tamaulipas. Y ahí es donde son los vaqueros que usan el caballo, y usan botas y sombrero y todo. Y ahora Texas, pues, tiene la tecnología y ahora ellos son los vaqueros. ¿Recuerda algún momento importante o decisivo de su vida que le haya marcado o cambiado la forma de ver el mundo? No, mira, yo soy católico desde hace mucho tiempo. Y cuando terminé, a mí nunca me gustó la escuela. Y cuando yo terminé, ya después de que me gradué de maestro, yo todavía tuve la intención de sacar una beca y para ir a estudiar a la universidad de la UNAM, que le dice, pues allá en México, para ver si estudiaba otra cosa, pero que no fuera maestro. Entonces tenía un compañero que él estudió una beca, pero había nomás de archivonomía, y pues eso no me gustó decirlo, lo que es la archivonomía, ¿verdad? No. Pues ya son los que organizan los archivos de todos los municipios y del estado y de todo. Y ese compañero estudió y decía, pues vente a estudiar y pues, como tenía necesidad, porque yo, como decía, se murió mi abuelo, entonces ¿qué después? Entonces, ¿qué trabajar? ¿Alguna vez, cuando era joven, hizo alguna travesura o algo rebelde con sus amigos? ¿Y qué pasó después de esta acción que hizo? Sí, mira, me peleé una vez con un compañero que siempre me molestaba y le dije a mi abuela, y digo, mira, si te avientas, yo te aviento, dice, bueno, aviéntate, dice, y calcula donde haya una piedra, un palo o algo, dice, y cuando te caigas, agarras el palo, la piedra, y pues cuando la tiras, y no va a agarrar nunca. Y se estaban arreglando los baños de la escuela, porque primero empezaron la escuela. Entonces empezaron a hacer las letrinas para la escuela. Y había unos bordos estaba nomás un pedazo de unas bancas de madera que ya no se usan. Era nomás madera y con un fierro, donde se apoya la mano era de fierro, había un pedazo allí, y con eso le pegué. Y cuando me desmayé me fui a la casa y no volví. ¿Recuerda su primer trabajo? ¿Cómo fue y qué le enseñó la vida adulta? No, pues mi primer trabajo fue ahí en Guanajuato.
¿Pero qué trabajó? ¿Qué hizo? Trabajé de profesor. De profesor. Muy Tenía bien. la maestra de la escuela, era la encargada del tribunal de menores. En el tribunal casi todos los jóvenes que había eran analfabetos. Entonces, como estaba en la normal, nos dijo cuando estábamos en quinto y sexto, que si queríamos trabajar y enseñar a los analfabetos, que no nos iba a pagar. Nos iban a dar un diploma y se podía hacer el trato con el gobernador del Cine Espada. Y entonces empecé a trabajar con el pinche. Muy bien. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó cuando comenzó a trabajar o formar su familia? No, pues desafíos no tuve porque mira, todos eran adultos. Entonces los más jóvenes tenían, pues era límite de 18. Entonces no había más grandes ni más chicos. Y el problema, yo nunca trabajé con niños. ¿Qué es lo que más valora ahora que tiene más años comparación cuando era más joven? Mira, yo tengo, lo que más valoro es, por ejemplo, mira, la educación. La educación, mira, tengo varios libros de la escuela. Si ustedes buscan por ahí en donde viven, a lo mejor esas personas tienen. A mí me enseñó historia de México, un señor de Guadalajara, que ahora tiene nombre es historiador. Y ese se llama Luis Pérez Verdín, si quieren anotar. Ese enseña la historia que no es la que aprendemos ahorita. La política educativa que me enseñaron allí en Guanajuato es que cada gobierno cambia. Así como ahorita que es notable que López Obrador, todos cambian, nomás que no le dicen a las personas. Y entonces la forma de ser de las personas es muy distinta. Última pregunta. ¿Hay algo que haya dejado de hacer con los años, pero que ahora desearía haber seguido haciendo? No, fíjate que ¿No? no, fíjate que yo fui, vamos a decir, Disfrutó su vida. tuve mucha suerte, creo yo. No sé si sería lo que creía en Dios, pero mira, por ejemplo, a mí tuve un accidente cuando cuando se vino la guerra, viví aquí en Tamaulipas y nos corrieron todos de los pueblos esos. Yo tenía a mi hija que trabajaba en Dallas y dijo, pues véngase para acá. Y allá me chocaron, el carro quedó inservible. Y a mí me quebraron las costillas, la columna, que las vértebras de aquí, y de acá entré el 17 de enero al hospital y salí el 20 de diciembre. Entonces salí que usé silla de ruedas, muleta, y así como esto. Y pues no, como fue un viernes, no me atendieron hasta el lunes porque no tenían. Y pues yo me veía nomás los pies y traía tenis. Y pues yo nomás robaba a Dios que no, y él no me puedo haber muerto con todo este. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y nada más, gracias por ofrecerse a hacer la entrevista. Y No, nada más. estoy muy feliz porque todos mis hijos